Hola, mi nombre es Renata, tengo 33 años. La historia que estoy a punto de contarles es la razón por la que, a veces, la sangre no te hace familia, sino simplemente pariente. Todo comenzó en lo que parecía ser un martes perfectamente normal. El sol de Guadalajara se colaba por el ventanal de mi oficina en casa, bañando de luz dorada los planos de mi último proyecto. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, mezclado con el suave perfume de las gardenias que yo misma había plantado en el pequeño jardín trasero. Desde mi escritorio, podía verlas mecerse con la brisa, sus pétalos blancos un recordatorio de la paz que tanto me había costado construir. Esta casa, esta oficina, este jardín, no eran solo ladrillos y tierra. Eran mi santuario. Mi fortaleza de paz. Cada centímetro cuadrado era un testimonio de noches sin dormir, de fines de semana trabajando, de sacrificios silenciosos que nadie en mi familia había visto, o quizás, que nadie había querido ver. Estaba en medio de una videollamada con Iker, mi novio, mi ancla en este mundo caótico. Él vive en Monterrey, pero la distancia nunca ha sido un obstáculo para nosotros. Su rostro sonriente llenaba la pantalla de mi laptop. ¿Entonces, el vuelo de las 7 de la mañana del viernes? Preguntó, sus ojos brillando de emoción. Confirmado, ingeniero, respondí, devolviéndole la sonrisa. Te quiero aquí puntual para nuestra cita con los mejores tacos de barbacoa de Jalisco. Por esos tacos y por ti, cruzaría el país a pie si fuera necesario, bromeó. Nuestra risa llenó la habitación, un sonido puro y feliz. En ese momento, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahoga. Tenía un trabajo que amaba, un hombre que me adoraba y un hogar que era mío, solo mío. Un trabajo que, además, me llenaba el alma. Soy desarrolladora de software, pero no para corporaciones sin rostro. Diseño aplicaciones educativas para niños con necesidades especiales, herramientas interactivas que ayudan a pequeños con autismo o dislexia a comunicarse y aprender. Es un trabajo que requiere paciencia infinita y una profunda empatía, cualidades que, irónicamente, nunca recibí en mi propia casa. Estábamos discutiendo si ir a Chapala o a Tlaquepaque durante su visita cuando un sonido agudo y discordante rompió la burbuja de nuestra felicidad. Un ping de notificación. No de mi correo del trabajo, ni de mi cuenta personal. Era una alerta de una dirección de correo electrónico que no había usado en 5 años. Una reliquia digital de una vida pasada, una vida que había enterrado bajo capas de terapia, trabajo duro y una determinación de acero. Mi sonrisa se desvaneció. Iker lo notó al instante. Renata, ¿estás bien? Te pusiste pálida. Sí, es solo un correo, dije, aunque mi voz sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. El remitente era simplemente, mamá. El asunto, una sola palabra en mayúsculas que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda, urgente. 5 años de silencio absoluto. 5 años en los que me gradué con honores de la maestría, conseguí el trabajo de mis sueños, ahorré cada centavo, compré esta casa y la convertí en un hogar. 5 años en los que no recibí una sola llamada, ni siquiera en mi cumpleaños o en Navidad. Y ahora, esto. Renata, amor, ¿qué pasa? La voz de Iker sonaba preocupada. Tengo que colgar, susurré, mis dedos temblando mientras movía el cursor sobre la notificación. Te llamo más tarde, ¿sí? Claro, pero... Cerré la laptop sin esperar su respuesta, cortando abruptamente nuestra conexión. El silencio en la oficina de repente se sentía pesado, opresivo. El sol que antes me parecía cálido ahora se sentía hiriente. El aroma a café se había vuelto amargo. Miré por la ventana hacia mi jardín. Hacia las gardenias. Mi madre siempre las odió. Flores inútiles, solía decir. Ocupan espacio que podría usarse para plantar chiles o tomates. Algo que sirva para algo. Yo las planté precisamente por eso. Porque su belleza era su única función. Eran mi pequeña y silenciosa rebelión. Con el corazón martillándome en el pecho, como un pájaro atrapado, hice clic en el correo. La calma de mi martes perfecto se había hecho añicos.
La puerta de un pasado que creía sellado para siempre acababa de ser derribada a patadas. Me quedé mirando la pantalla, con el cursor parpadeando sobre el asunto del correo. Urgente. Una palabra. Una sola palabra era todo lo que necesitaban para intentar reclamar un derecho sobre mi vida, sobre mi tiempo, sobre mi paz. Durante 5 años, yo no había sido una urgencia. Mi existencia misma había sido convenientemente olvidada. Mi mente, normalmente un torrente de código y lógica, se sentía lenta, espesa como el lodo. Cada fibra de mi ser me gritaba que lo borrara. Que arrastrara ese mensaje a la papelera, lo vaciara, y luego apagara la computadora y saliera a mi jardín a respirar. Pero no lo hice. Porque en algún rincón oscuro y traicionero de mi corazón, una pregunta estúpida floreció como mala hierba, ¿y si de verdad es algo grave? Esa pregunta era el fantasma de la niña que una vez fui, la niña que habría hecho cualquier cosa por una palabra de aprobación de sus padres. La niña que creía que el amor familiar era incondicional. Esa niña había muerto hacía mucho tiempo, pero su fantasma seguía rondando por los pasillos de mi memoria. Respiré hondo, contuve el aliento y abrí el correo. El mensaje era tan escueto como dramático, un estilo que reconocí al instante como el de mi madre, Leonor. Renata, es un asunto de vida o muerte. Tienes que venir a casa este fin de semana. Sin excusas. Ni un hola. Ni un espero que estés bien. Solo una orden, envuelta en un velo de histeria calculada. ¿Vida o muerte? ¿La vida de quién? ¿La muerte de quién? La ambigüedad era su arma preferida, diseñada para sembrar el pánico y forzar la obediencia. Cerré los ojos y me recliné en mi silla. De repente, ya no estaba en mi oficina soleada. Estaba de pie en la entrada de mi propio Museo del Dolor. Un lugar que solo existía en mi cabeza, donde cada injusticia, cada palabra hiriente, cada acto de desprecio de mi familia estaba cuidadosamente preservado, exhibido en una vitrina invisible. Al abrir ese correo, había comprado un boleto de entrada a la exposición principal, la que estaba en la sala central, bajo un foco de luz cruda. La exhibición titulada, La noche en que dejé de ser su hija. Mi mente me arrastró 5 años atrás. Yo tenía 28, vivía en un pequeño apartamento de alquiler y trabajaba 16 horas al día. Mi vida social era prácticamente inexistente. Cada peso que ganaba, después de pagar la renta y los gastos básicos, iba directamente a una cuenta de ahorros con un solo propósito, el enganche para una casa. Mi casa. Mi santuario. Había logrado juntar casi 2 millones de pesos. Una cifra que para mí representaba mucho más que dinero. Representaba independencia, seguridad, un futuro que yo misma estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, línea de código a línea de código. La tradición familiar, en aquel entonces, era cenar en casa de mis padres todos los sábados. Una tradición que yo, en mi ingenuidad, solía esperar con ansias. Creía que era una muestra de unidad familiar. Ahora sé que solo era un censo semanal para mantenerme dentro de su órbita de control. Ese sábado en particular, el aire se sentía diferente. Mi hermano Damián, 3 años mayor que yo, estaba allí, rebosante de esa confianza arrogante que la gente confunde con carisma. Siempre había sido el hijo de oro, el príncipe de la casa. Sus fracasos eran vistos como experiencias de aprendizaje, mientras que mis éxitos eran recibidos con un encogimiento de hombros, como si fueran lo mínimo que se esperaba de mí. Recuerdo que, durante la cena, él empezó a hablar de su nuevo proyecto que cambiaría las reglas del juego. Era algo vago sobre importación de productos gourmet. No había un plan de negocio sólido, solo grandes palabras y promesas vacías. Pero mis padres, Ramiro y Leonor, lo escuchaban como si estuviera recitando las sagradas escrituras. Fue entonces cuando la conversación dio un giro que congelaría la sangre en mis venas. Lo único que necesito es una pequeña inyección de capital para arrancar, dijo Damián, y luego, como si fuera una coreografía ensayada, los 3 se giraron para mirarme. El silencio que siguió fue denso, expectante. La comida se me atoró en la garganta. El Museo del Dolor acababa de inaugurar su nueva y más grande exhibición. Y yo era la pieza central. ¿Por qué me miran así?
Pregunté, aunque una náusea helada ya me estaba subiendo por el esófago. Sabía perfectamente por qué me miraban así. Mi madre, Leonor, forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Era la sonrisa que usaba cuando quería algo, una mezcla de dulzura artificial y chantaje emocional. Hija, tú sabes, tu hermano necesita un empujoncito. Y tú has sido tan buena para ahorrar. Damián tomó la palabra, con un tono condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. Mira, hermanita, sé que estás juntando para tu casa. Pero esto es una oportunidad de oro. Inviertes conmigo, y en un año, te duplico el dinero. Podrías comprarte una casa el doble de grande. Me reí. No pude evitarlo. Fue una risa seca, sin alegría. ¿Duplicarlo? Damián, tus 2 negocios anteriores terminaron con papá pagando tus deudas, ¿qué te hace pensar que esta vez será diferente? La cara de Damián se ensombreció. La de mis padres también. Había roto la regla no escrita, nunca, bajo ninguna circunstancia, se cuestiona al hijo de oro. Eso fue mala suerte, espetó Damián. Falta de visión de los socios. Esta vez es diferente. ¿En qué es diferente? Insistí, mi voz ahora firme. Como ingeniera, mi cerebro está programado para buscar datos, para analizar riesgos. Su plan no tenía ni lo uno ni lo otro. ¿Tienes un estudio de mercado, un análisis de la competencia, una estrategia de logística? Mi padre, Ramiro, golpeó la mesa con la palma de la mano. No con fuerza, pero sí lo suficiente para hacer que los platos tintinearan. Era su forma de decir basta. Renata, ya suficiente. No estás en una de tus juntas de la empresa. Estás en familia. Y en esta familia, nos apoyamos. Apoyar no es tirar el dinero a un pozo sin fondo, repliqué, sintiendo como el miedo inicial se transformaba en una rabia fría y lúcida. Fue entonces cuando Leonor jugó su carta más fuerte. Se le llenaron los ojos de lágrimas, lágrimas de cocodrilo que había perfeccionado a lo largo de los años. El dinero para tu casa puede esperar, hija. Eres joven, puedes ganar más. Pero las oportunidades de tu hermano, sus sueños, esos no pueden esperar. ¿No quieres ver a tu hermano triunfar? La manipulación era tan obvia, tan descarada, que me dejó sin aliento. No se trataba de los sueños de Damián. Se trataba de mis ahorros. Mis 2 millones de pesos. El fruto de mi esfuerzo. Mi dinero es para mi casa, mamá. He trabajado demasiado duro por él. Un pequeño recuerdo, una microagresión de años atrás, apareció en mi mente con una claridad dolorosa. Cuando recibí la carta de aceptación de la beca para estudiar ingeniería, una de las mejores del país, Damián, que apenas había logrado terminar la preparatoria, se había burlado frente a toda la familia. Seguro te la dieron por ser mujer, dijo con una risita. Ahora tienen que cumplir con esas cuotas de género. Nadie dijo nada. Ni mi padre, ni mi madre. Solo sonrisas incómodas. Mi logro, reducido a una estadística de inclusión forzada. Y ahora, ese mismo hombre, que nunca había respetado mi inteligencia ni mi esfuerzo, quería que le entregara el fruto de ese mismo esfuerzo en bandeja de plata. No se lo voy a dar, dije, mi voz no era más que un susurro, pero resonó en el silencio como un grito. La reacción fue inmediata y brutal. El rostro de Damián se contorsionó en una máscara de ira. ¿Sabes qué? Eres un egoísta. Siempre lo has sido. Celosa de que yo sí tengo el valor de arriesgarme, mientras tú solo te escondes detrás de tu computadora. Damián tiene razón. Exclamó mi madre, las lágrimas ahora sí parecían reales, pero eran de furia, no de tristeza. Te hemos dado todo, y así es como nos pagas, ¿con egoísmo? ¿Qué me han dado? Pregunté, poniéndome de pie. La habitación parecía encogerse a mi alrededor. La beca la gané yo. El trabajo lo conseguí yo. Cada centavo en esa cuenta lo sudé yo. ¿Dónde estaban ustedes cuando me quedaba hasta las 3 de la mañana estudiando o trabajando en proyectos? Ah, claro. Estaban pagando las deudas del último negocio de Damián. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi padre, Ramiro, se levantó.
Su rostro era una piedra. Era un hombre de pocas palabras, pero su silencio siempre fue más pesado que cualquier grito. Me miró, no como un padre mira a una hija, sino como un juez mira a un acusado. Tienes dos opciones, Renata, dijo, su voz grave y sin emoción. O le das ese dinero a tu hermano, como una buena hija y hermana debería hacer, o recoges tus cosas de esta casa y te olvidas de que tienes una familia. El aire abandonó mis pulmones. Un ultimátum. Me estaban pidiendo que eligiera entre mi futuro y ellos. Pero la elección ya estaba hecha, ¿no? Ellos habían elegido a Damián por encima de mí toda la vida. Esto solo era la confirmación final. Miré sus tres rostros. El de mi hermano, lleno de un resentimiento triunfante. El de mi madre, lleno de una decepción teatral. Y el de mi padre, frío e implacable. En ninguno de ellos vi una pizca de amor. Solo vi codicia y una disfunción tan profunda que era un abismo. Entendido, dije, y mi propia calma me sorprendió. Ya que nunca he tenido realmente un lugar en esta familia, la decisión es fácil. Quédense con su hijo de oro. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo mi nombre. El único sonido fue el de la puerta cerrándose detrás de mí, un sonido sordo y definitivo, como la tapa de un ataúd. Esa noche, dejé de ser su hija. Y ellos, para mí, dejaron de existir. Al día siguiente, lo primero que hice fue ir a la compañía de teléfono y cambiar mi número. Luego, eliminé y bloqueé sus perfiles en cada red social. Creé un filtro en mi correo electrónico para que cualquier mensaje de sus direcciones se fuera directamente a la basura sin que yo lo viera. Fue un exilio autoimpuesto, una amputación necesaria para sobrevivir. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. La soledad era una presencia física, un peso constante en mi pecho. Había perdido a mi familia de un solo golpe. Pero con cada día que pasaba, ese peso se aligeraba un poco, reemplazado por una sensación nueva y extraña, la libertad. Me sumergí en mi trabajo como un buzo que busca perlas en las profundidades del océano. Mi trabajo se convirtió en mi refugio. El código era lógico, predecible. Si seguías las reglas, obtenías un resultado. No había chantajes emocionales en Python. No había ultimátums en JavaScript. El mundo que construía en la pantalla era un mundo ordenado, justo, un universo en el que el esfuerzo era recompensado. Mi carrera despegó. Fui ascendida 2 veces en 3 años. Mi salario aumentó considerablemente. Y la cuenta de ahorros para mi casa, esa cuenta que había sido la causa de la ruptura, creció de manera exponencial. Ya no eran solo 2 millones. Pronto fueron 3, luego 4. Empecé a ir a terapia. Aprendí a nombrar lo que había vivido: favoritismo parental, abuso emocional, narcisismo. Aprendí que no era egoísta por proteger mis límites. Aprendí a perdonarme por no haber sido la hija que ellos querían que fuera. Sobre todo, aprendí que el amor no debe doler. A través de mi tía Adela, la hermana menor de mi padre y la única persona de la familia que mantenía un contacto esporádico y discreto conmigo, me llegaban noticias del otro lado del muro. Damián, al parecer, había conseguido el dinero de alguna otra fuente. Había iniciado su negocio de importación. Y, para mi sorpresa, parecía irle bien. O al menos, esa era la fachada que proyectaba. Las fotos en sus redes sociales, que Adela a veces me mostraba con una mezcla de orgullo y preocupación, eran un despliegue de opulencia. Un BMW nuevo. Viajes a Cancún y Los Cabos. Cenas en restaurantes caros. Una prometida despampanante que parecía más un accesorio que una compañera. Mis padres aparecían en algunas fotos, sonriendo, rebosantes de orgullo por su exitoso hijo. Cada foto era una pequeña puñalada. No por envidia, sino por la flagrante injusticia. El éxito de Damián, construido sobre cimientos desconocidos, era celebrado con bombos y platillos. Mi éxito, forjado en la soledad y el sacrificio, era invisible, inexistente para ellos. Pero en lugar de amargura, esas imágenes alimentaban mi determinación. Finalmente, llegó el día.
Después de un año de búsqueda exhaustiva, encontré la casa. No era una mansión, pero para mí era un palacio. Tenía 3 habitaciones, un estudio perfecto para mi oficina y, lo más importante, un pequeño patio trasero abandonado que gritaba por ser transformado en un jardín. El proceso de la compra fue una odisea burocrática, pero cuando finalmente firmé las escrituras y el agente inmobiliario me entregó las llaves, sentí que podía levitar. Lloré en mi coche durante media hora. Lágrimas no de tristeza, sino de una alegría abrumadora, de una victoria personal tan profunda que era casi dolorosa. Pasé el siguiente año convirtiendo esa casa en un hogar. Pinté las paredes yo misma. Ensamblé muebles hasta altas horas de la noche. Y, por supuesto, transformé el patio trasero. Arranqué las malas hierbas, removí la tierra, y planté hileras de flores coloridas. Y en el centro, un arbusto de gardenias. Cada vez que regaba esas plantas, sentía que estaba regando las raíces de mi nueva vida, una vida que me pertenecía por completo. Fue en esa época cuando conocí a Iker. Empezamos a hablar en un foro para profesionales de la tecnología. Nuestra conexión fue instantánea, una sintonía de mentes y corazones que trascendía la distancia física. Él conocía mi historia. Nunca me juzgó. Al contrario, admiraba mi fortaleza. Con él, aprendí que el amor podía ser un refugio seguro, no un campo de batalla. Y así pasaron 5 años. 5 años de paz. 5 años de crecimiento. 5 años en los que construí un mundo para mí, un mundo donde era valorada, respetada y amada. Un mundo que estaba a punto de ser invadido. De vuelta en mi oficina, con el correo de mi madre abierto en la pantalla, sentí como si esos 5 años se hubieran desvanecido. El fantasma del pasado no solo estaba rondando, estaba golpeando la puerta, exigiendo entrar. Y yo, a pesar de todo, estaba a punto de abrirle. Conduje hacia la casa de mis padres el sábado siguiente con una sensación de fatalidad. Era como si estuviera viajando en el tiempo, regresando a un lugar que ya no consideraba mi hogar. El barrio, antes familiar, ahora me parecía ajeno. Las calles parecían más estrechas, las casas más viejas. O quizás la que había cambiado era yo. Al doblar en su calle, vi 2 coches de lujo estacionados frente a la casa, un Mercedes y un Porsche, ambos de modelo reciente. El estómago se me contrajo. Eran los coches de Damián y su prometida. Así que no era una conversación privada. Era una emboscada familiar. Me estacioné al otro lado de la calle y me quedé dentro de mi coche durante varios minutos, respirando hondo, tratando de construir un muro emocional a mi alrededor. No dejes que te afecten, Renata, me repetía a mí misma. Entra, escucha, y sal. No les debes nada. Finalmente, salí del coche y crucé la calle. Cada paso se sentía pesado. Toqué el timbre y la puerta se abrió casi al instante, como si estuvieran esperando justo detrás de ella. Era mi madre, Leonor. Se veía mayor. Había nuevas líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos y su boca. Su cabello, antes teñido de un castaño impecable, ahora mostraba mechones grises en las raíces. Por un segundo, sentí una punzada de lástima. Renata, dijo, su voz temblorosa. Gracias por venir. Me hizo pasar. El interior de la casa olía igual que siempre, una mezcla de fabuloso y la comida de mi madre. Pero la atmósfera era irrespirable, densa con una tensión palpable. Estaban todos en la sala de estar, sentados como si estuvieran en un velorio. Mi padre, Ramiro, en su sillón de siempre, con el rostro sombrío. Damián estaba en el sofá, y a su lado, su prometida, Lucía. Damián se veía terrible. Estaba pálido, con ojeras oscuras bajo los ojos. Había perdido peso y su habitual arrogancia había sido reemplazada por una energía nerviosa y desesperada. No me miró a los ojos. Hola, dije, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. Permanecí de pie, cerca de la puerta. Una estrategia de salida. Siéntate, por favor, dijo mi padre, señalando una silla vacía. Negué con la cabeza. Estoy bien así.
El correo decía que era un asunto de vida o muerte. ¿De qué se trata? Leonor se sentó y, como si fuera una señal, comenzó a llorar en silencio, secándose las lágrimas con un pañuelo. Era el comienzo del espectáculo. Es sobre tu hermano, dijo Ramiro, su voz grave resonando en la habitación. Está en graves problemas. Miré a Damián. Seguía con la vista fija en la alfombra. Lucía le frotaba la espalda, pero su gesto parecía más una formalidad que un consuelo genuino. ¿Qué clase de problemas? Pregunté, manteniendo mi tono neutral. Fue Damián quien finalmente habló, su voz era un murmullo ronco. Perdí el negocio, Renata. Todo se fue al diablo hace unos meses. Sentí una extraña mezcla de emociones. No había alegría en su fracaso, pero sí una amarga sensación de vindicación. Yo lo había advertido. Lo siento mucho, dije, y era sincera. Perderlo todo es terrible, incluso para alguien como él. Pero, ¿por qué es un asunto de vida o muerte? Porque no solo perdí el negocio, continuó, levantando la vista por primera vez. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Tengo una deuda. Una muy grande. ¿Cuánto? 3 millones de pesos, susurró. La cifra flotó en el aire, pesada y ominosa. Era una cantidad astronómica. Pero no es con el banco, intervino mi padre, inclinándose hacia adelante. El dinero se lo debe a gente peligrosa. Inversionistas privados que no se andan con juegos. Han estado llamando, sollozó mi madre. Amenazándolo. Dicen que saben dónde vive, que conocen sus rutinas. Tenemos miedo de que le hagan daño, Renata. Podrían matarlo. La historia sonaba a guión de película de mafiosos. Parte de mí se preguntaba si era una exageración, otra táctica para manipularme. Pero al ver el pánico genuino en el rostro de Damián, una pequeña parte de mí creyó que podría ser verdad. Eso es horrible, admití. Pero sigo sin entender qué tengo que ver yo en todo esto. El silencio volvió a caer. Todos se miraron entre sí, y luego, como uno solo, sus ojos se posaron en mí. La presa acorralada. Fue mi madre quien pronunció la sentencia. Sus lágrimas se detuvieron, y su voz adquirió un tono de una lógica escalofriante. Tú tienes tu casa, Renata. Una casa bonita, en una buena zona. Sabemos que vale mucho más de lo que te costó. Creemos, no, sabemos, que lo correcto es que la vendas. Con ese dinero, puedes pagar la deuda de tu hermano y salvarle la vida. Me quedé mirándola, esperando la continuación de la broma. Pero nadie se rió. Hablaban en serio. La audacia, la absoluta y descarada desfachatez de su petición me dejó sin palabras. Sentí una risa histérica burbujeando en mi pecho, y tuve que apretar la mandíbula para contenerla. Cuando finalmente encontré mi voz, salió como un siseo helado. ¿Están completamente locos? No es una locura, es una necesidad, dijo mi padre, con su tono autoritario de siempre. La familia se apoya. Y ahora mismo, tu hermano necesita tu apoyo. ¿Familia? Repetí, y esta vez no pude evitar que la risa amarga se escapara. ¿Ahora soy familia? Hace 5 años, en esta misma habitación, me dijeron que ya no era su hija. Me echaron a la calle porque me negué a financiar el sueño de Damián. Y ahora, que ese sueño se convirtió en una pesadilla, ¿de repente recuerdan que existo? Eso fue diferente, dijo Leonor, agitando una mano como si espantara un recuerdo molesto. ¿Cómo fue diferente? La desafié, dando un paso hacia el centro de la habitación. La adrenalina recorría mis venas. Díganme. Hace 5 años, mi futuro no les importó. Mis ahorros no les importaron. Mi dignidad no les importó. Lo único que les importaba era darle a Damián lo que quería. Y ahora, es exactamente lo mismo. Solo que las apuestas son más altas. No es lo mismo. Gritó Damián, poniéndose de pie de un salto. Y mi vida está en peligro. Y tú mismo te pusiste en esa situación. Le grité de vuelta, mi control finalmente rompiéndose.
¿Dónde está el BMW? ¿Y el Porsche? ¿Y los viajes a Cancún? ¿Y los relojes caros? He visto las fotos, Damián. Viviste como un rey con dinero que no tenías, y ahora quieres que yo pague la cuenta. Esas cosas son necesarias para mantener una imagen en los negocios. Se defendió, su lógica tan retorcida como siempre. Véndanlos. Sugerí, mirando a mis padres. Empiecen por ahí. Vendan los coches, los relojes, todo. Aunque vendiéramos todo, no sería suficiente, dijo Ramiro, su voz más calmada, tratando de parecer el adulto razonable. La casa es la única solución, Renata. Eres joven, trabajas duro. Puedes comprar otra casa en el futuro. Tu hermano quizás no tenga un futuro si no lo ayudamos ahora. Cada palabra que decían era como echarle gasolina al fuego de mi indignación. Me estaban pidiendo que sacrificara mi seguridad, mi estabilidad, el único lugar en el mundo donde me sentía a salvo, para enmendar los errores de un hombre de 36 años que se había negado a crecer. Caminé lentamente hasta quedar frente a ellos. Los miré a los tres, uno por uno. Escúchenme con atención, porque no lo voy a repetir, dije, mi voz baja y cortante. No. Voy a vender mi casa. El desafío en mi voz los dejó atónitos. No estaban acostumbrados. Estaban acostumbrados a la Renata de 28 años, la que agachaba la cabeza y se tragaba las injusticias. No conocían a la mujer de 33 años que estaba frente a ellos. Esta conversación se acabó, continué. Damián, lamento mucho tu situación. De verdad. Pero es tuya, no mía. Ustedes, dije, mirando a mis padres, tuvieron la oportunidad de ser una familia para mí durante 5 años. La desperdiciaron. No pueden aparecer ahora y exigir un sacrificio que no me siento obligada, ni remotamente inclinada, a hacer. Di media vuelta para irme. Si algo me pasa, será tu culpa. Gritó Damián a mi espalda. Me detuve en la puerta, pero no me giré. No, Damián. Si algo te pasa, será culpa tuya. Es hora de que asumas la responsabilidad de tus propios actos. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. El sonido resonó como un disparo, el disparo final en la guerra que había librado contra ellos toda mi vida. Mientras caminaba hacia mi coche, temblando de rabia y de una extraña sensación de triunfo, sabía una cosa con certeza, esto no había terminado. Solo acababa de empezar. La tregua duró exactamente 48 horas. El lunes por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi tío Fausto, el hermano mayor de mi padre. Dudé un momento antes de contestar. Bueno. Renata, sobrina. ¿Cómo estás? Su voz era falsamente jovial. Ocupada, tío. ¿Qué se te ofrece? Bueno, tu padre me llamó. Me contó la situación de tu hermano, es una verdadera tragedia, ¿verdad? Supongo que sí, respondí, cortante. Mira, yo sé que las cosas han estado tensas entre ustedes, continuó, bajando la voz a un tono conspirador. Pero la sangre es la sangre, Renata. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Tu hermano cometió un error, sí, pero ¿quién no? Tienes que ayudarlo. Es tu deber. Con todo respeto, tío, mi deber es conmigo misma. Gracias por llamar. Colgué antes de que pudiera responder. Una hora después, fue mi prima Lidia. Su enfoque fue diferente, más sutil. Primi, he estado pensando mucho en ti, comenzó, su voz melosa. Sé que debe ser muy difícil. Pero imagínate el dolor de mis tíos. Ver a un hijo en esa situación, se les está rompiendo el corazón. Y tú tienes el poder de aliviar ese dolor. Vender la casa es un sacrificio, claro, pero piensa en la paz que traerás a la familia. La paz que yo necesito es la que ellos me quitaron, Lidia. Adiós. Colgué de nuevo. Y así continuó durante todo el día. Llamadas de tíos, primos, amigos de la familia.
Todos con el mismo mensaje, envuelto en diferentes paquetes: culpa, deber, honor familiar, lástima. Eran los monos voladores de mi madre, un ejército de parientes enviados para erosionar mis defensas, para hacerme sentir como un monstruo egoísta y sin corazón. Para el final del día, estaba agotada. No por el trabajo, sino por el asedio emocional. Apagué el teléfono y me serví una copa de vino. Me senté en mi jardín, mirando las gardenias bajo la luz de la luna. A pesar de mi resolución, sus palabras habían empezado a filtrarse. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba siendo un monstruo? La duda, esa insidiosa enredadera, comenzaba a trepar por el muro que había construido a mi alrededor. Necesitaba una voz de la razón. Necesitaba a Iker. Lo llamé por videollamada. Cuando su rostro apareció en la pantalla, no pude contenerlo más. Las lágrimas que había reprimido durante todo el día comenzaron a rodar por mis mejillas. Le conté todo: la reunión, la demanda, la campaña de acoso telefónico. Iker, ¿estoy siendo un monstruo?, le pregunté, mi voz rota. Es mi hermano, después de todo. Mi madre no deja de llorar, mi padre está desesperado. Siento que estoy destruyendo a mi propia familia. Iker escuchó pacientemente, su expresión llena de empatía. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Renata, amor, mírame, dijo, su voz suave pero firme. No estás destruyendo a tu familia. Te estás salvando a ti misma. Ellos te pusieron en una posición imposible. Te están pidiendo que te prendas fuego para mantenerlos calientes a ellos. ¿Eso te parece justo? Negué con la cabeza, sorbiendo por la nariz. El monstruo, mi vida, es quien abusa de la bondad de otros, no quien se defiende del abuso, continuó. Piensa en esto: durante 5 años, ¿dónde estuvieron? ¿Te llamaron para saber si estabas bien después de echarte? ¿Se preocuparon cuando tuviste gripe o cuando estabas estresada por el trabajo? No. Solo aparecieron cuando necesitaron algo, algo enorme, algo que te costó años de tu vida construir. Sus palabras eran como un bálsamo, como un antídoto para el veneno que mi familia había estado inyectándome. Has trabajado muy duro por tu paz, Renata, concluyó. Demasiado duro como para dejar que te la quiten ahora. No eres la villana de esta historia. Eres la superviviente. Me sequé las lágrimas, sintiendo una nueva oleada de fuerza. Tenía razón. No les debía nada. Mi única deuda era conmigo misma, con la mujer que había luchado tanto para salir adelante. Gracias, Iker. De verdad. Necesitaba escuchar eso. Siempre, amor. Ahora, quiero que bloquees todos esos números. No tienes por qué someterte a ese maltrato. Lo haré, prometí. Tienes razón. Se acabó. Colgamos poco después. Me sentía renovada, mi resolución de hacerlo una vez más. Bloqueé cada número que me había llamado ese día. Apagué el teléfono y volví a mirar mi jardín. La duda se había ido. Sabía lo que tenía que hacer. No sabía, sin embargo, que mi familia estaba a punto de escalar su ataque de una manera que nunca hubiera imaginado. La paz duró 3 días. 3 días de bendito silencio en los que me concentré en mi trabajo y hablé con Iker sobre nuestros planes futuros. La idea de vender mi casa, que había surgido como una posibilidad lejana para mudarme con él, ahora comenzaba a tomar forma en mi mente como una necesidad urgente. No por ellos, sino por mí. Como una forma de cortar el último lazo geográfico que me unía a ese pasado tóxico. El jueves por la tarde, estaba en una reunión de trabajo virtual cuando el perro de mi vecino comenzó a ladrar como un loco. Era un Golden Retriever amigable que rara vez ladraba, así que el sonido me alertó. Me disculpé con mi equipo, apagué mi cámara y me asomé por la ventana de la oficina. Mi corazón dio un vuelco. Estacionado bruscamente frente a mi casa, bloqueando parcialmente mi entrada, estaba el viejo sedán de mi padre. Y allí estaban ellos, mis padres, Ramiro y Leonor, parados en mi banqueta, mirando mi casa con una expresión de furia contenida. Sentí una oleada de pánico helado.
¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a venir aquí, a mi santuario, a mi espacio seguro? Salí de la reunión abruptamente, murmurando una excusa sobre una emergencia. Corrí a la puerta principal justo cuando empezaban a subir los escalones de mi porche. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar el timbre. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Espeté, mi voz temblando de ira. Necesitamos hablar contigo, dijo mi padre, intentando pasar. Puse un brazo en el marco de la puerta, bloqueándole el paso. No. No tenemos nada de qué hablar. Les dije mi respuesta. Lárguense de mi propiedad. No nos iremos hasta que entres en razón, dijo mi madre, su voz chillona. Tu hermano está desesperado, Renata. Esos hombres le dieron un ultimátum. Tenemos hasta fin de mes. Ese no es mi problema. Grité. La compostura que había mantenido en su casa se había evaporado. Esto era una invasión. Fue entonces cuando la situación se volvió surrealista. Empezaron a gritarme, allí mismo, en mi porche, a la vista de todos mis vecinos, que ahora se asomaban curiosos por sus ventanas. Malagradecida. Gritó mi madre, su rostro enrojecido. Después de todo lo que hicimos por ti. No eres nuestra hija. Rugió mi padre. Una hija de verdad no dejaría que su hermano muriera. Hija desnaturalizada. Egoísta. Las palabras eran como piedras, y me golpeaban una tras otra. Sentí una humillación tan profunda, tan ardiente, que me robó el aliento. Estaban montando un circo, un espectáculo público para avergonzarme y doblegarme. Les daré hasta 10 para que se larguen de mi propiedad o llamaré a la policía. Amenacé, sacando mi teléfono. Llama. Me retó mi padre. Diles que solo estamos tratando de hablar con nuestra propia hija. La situación era una locura. Me di cuenta de que no se irían. No razonarían. Estaban cegados por su desesperación y su sentido de derecho. Cerré la puerta de golpe en sus caras y le puse el seguro. Mi casa, mi fortaleza, de repente se sentía como una prisión. Podía oírlos afuera, sus voces amortiguadas por la madera, todavía gritando insultos. Me deslicé por la puerta hasta el suelo, abrazando mis rodillas, temblando incontrolablemente. Llamé a la policía. Les expliqué la situación, que mis padres me estaban acosando en mi domicilio y se negaban a irse. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero que podría tardar. Después de unos 20 minutos, los gritos cesaron. Me asomé con cautela por la mirilla. Se habían ido. El sedán de mi padre ya no estaba. La calle estaba en silencio. Pero la paz había sido destrozada. Mi santuario había sido profanado. Me quedé sentada en el suelo durante mucho tiempo, con el eco de sus insultos rebotando en mi cabeza. Me sentía violada, expuesta, sucia. Habían traído su toxicidad a mi puerta. Habían cruzado la última línea. Y en ese momento, en medio de la humillación y la rabia, tomé una decisión. Ya no se trataba solo de mudarme con Iker. Se trataba de escapar. De borrar mis huellas. De desaparecer de sus vidas para siempre. Me levanté, con las piernas aún temblorosas. Caminé hacia mi oficina. Busqué en mis contactos el número del agente inmobiliario con el que había hablado meses atrás. Cuando contestó, mi voz era firme, clara y fría como el hielo. Hola, habla Renata. Hablamos hace un tiempo sobre la posibilidad de poner mi casa en el mercado. Ya no es una posibilidad. Quiero vender. Y quiero hacerlo rápido. Lo más rápido posible. Estoy dispuesta a ofrecer un descuento del 5% para una venta inmediata. Encuéntreme un comprador. Había declarado la guerra. Y pensaba ganarla. Si te está gustando esta historia y sientes la rabia y la frustración de Renata, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo, de verdad.
El agente inmobiliario, un hombre llamado Hernán, fue increíblemente eficiente. El descuento del 5% en una propiedad tan deseable en una de las mejores zonas de Guadalajara fue como lanzar carnada a un estanque lleno de tiburones. Al día siguiente, ya tenía programadas 5 visitas. Para el fin de semana, tenía 3 ofertas sólidas sobre la mesa. Elegí la mejor, una oferta de un señor llamado Cárdenas, un militar retirado que pagaba de contado y no pedía inspecciones complicadas. Quería una transición rápida y limpia, y el señor Cárdenas ofrecía precisamente eso. El lunes firmamos el contrato preliminar. El cierre de la venta se programó para el viernes de la semana siguiente. Todo estaba sucediendo a una velocidad vertiginosa. Esa misma tarde llamé a Iker. ¿Recuerdas que hablamos de que quizás me mudaría a Monterrey? Le dije, tratando de sonar casual. Lo recuerdo muy bien, respondió, su voz llena de una esperanza cautelosa. Bueno, ¿qué tan pronto puedes venir a Guadalajara con una camioneta de mudanza muy grande? Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una exclamación de alegría. ¿Es en serio, Renata? Vendí la casa, Iker. La vendí. Me voy de aquí. Iker no hizo preguntas. No cuestionó mi decisión. Simplemente dijo, salgo para allá mañana por la mañana. Empaca lo esencial, yo me encargo del resto. Los siguientes días fueron un torbellino de cajas, cinta adhesiva y plástico de burbujas. Iker llegó, y juntos, desmantelamos mi vida en Guadalajara pieza por pieza. Fue un proceso agridulce. Cada objeto que envolvía traía consigo un recuerdo. El sofá donde nos habíamos acurrucado a ver películas. La mesa de la cocina donde había firmado la hipoteca. Las herramientas de jardinería con las que había plantado mis gardenias. Empacar mi oficina fue lo más difícil. Era el epicentro de mi independencia. Mientras desconectaba mi computadora y guardaba mis monitores, sentí una punzada de tristeza. Pero luego miraba a Iker, que trabajaba a mi lado con una sonrisa paciente y solidaria, y sabía que estaba tomando la decisión correcta. Mi hogar no eran esas 4 paredes. Mi hogar era donde estuviera la paz. Y mi paz, ahora, estaba con él. El viernes del cierre llegó demasiado rápido. Firmé los papeles finales en la notaría, sintiendo una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. El dinero de la venta se transfirió a mi cuenta. Era una suma considerable, más de lo que jamás había imaginado tener. Inmediatamente, lo moví a una cuenta de inversión de alto rendimiento, un lugar seguro e intocable. Esa noche, con la casa completamente vacía y resonando con el eco de nuestros pasos, Iker y yo pedimos pizza y nos sentamos en el suelo de la sala. ¿Estás bien?, me preguntó, tomando mi mano. Sí, respondí, mirando a mi alrededor. Es extraño. Pasé años soñando con esta casa. Y ahora, la estoy dejando ir. Estás dejando ir las paredes, Renata, dijo suavemente. No los logros que representan. Esos te los llevas contigo. Tenía razón. A la mañana siguiente, el camión de la mudanza llegó al amanecer. Mientras los trabajadores cargaban las últimas cajas, salí al jardín trasero por última vez. Las gardenias estaban en plena floración, sus pétalos blancos brillando en la luz temprana. Toqué una de ellas, sintiendo su suavidad. Eran mi pequeño acto de rebelión, mi símbolo de belleza inútil y necesaria. Esperaba que el señor Cárdenas las cuidara. Cuando el camión estuvo cargado, Iker y yo nos subimos a su camioneta. Le di una última mirada a la casa número 24 de la calle de los Fresnos. La casa que había sido mi santuario y, al final, mi jaula. ¿Lista?, preguntó Iker. Asentí. Lista. Mientras nos alejábamos y la casa desaparecía en el espejo retrovisor, no sentí tristeza. Sentí una ligereza abrumadora. Estaba dejando atrás los fantasmas de Guadalajara. Estaba conduciendo hacia mi futuro. No tenía idea de que, al hacerlo, había preparado el escenario para el acto final y más destructivo del drama de mi familia. La vida en Monterrey era, tranquila.
Me instalé en el apartamento de Iker, que afortunadamente era espacioso. Montamos una pequeña oficina temporal para mí en la habitación de invitados. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin mirar constantemente por encima del hombro. Había pasado una semana desde la mudanza. Una semana de paz. Habíamos empezado a buscar casas en línea, soñando con el nuevo santuario que construiríamos juntos. Mis padres no habían intentado contactarme. Supuse que, al no poder encontrarme, finalmente se habían rendido. Qué ingenua fui. El martes por la mañana, estaba en medio de una sesión de codificación cuando mi teléfono, ahora con un número de Monterrey, sonó. Era un número desconocido de Guadalajara. Mi primer instinto fue ignorarlo. Pero algo, una extraña premonición, me hizo contestar. Bueno. ¿Hablo con la señorita Renata? Preguntó una voz masculina, profesional y seria. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Oficial Ramos, del Departamento de Policía de Guadalajara. La llamo en relación con un incidente que involucra a sus padres, Ramiro y Leonor. Mi sangre se heló. Todas las peores posibilidades pasaron por mi mente en una fracción de segundo. ¿Un accidente? ¿Un infarto? ¿Qué pasó? ¿Están bien? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Están bien, señorita. Están bajo custodia. Fueron arrestados anoche. Parpadeé, confundida. ¿Arrestados? ¿Por qué? Fueron detenidos por los delitos de allanamiento de morada y destrucción de propiedad privada. El dueño de la propiedad desea presentar todos los cargos. Seguía sin entender. ¿Allanamiento de morada? ¿Dónde? Hubo una pausa, y luego el oficial continuó. La dirección del incidente es calle de los Fresnos, número 24. Según nuestros registros, esa propiedad estuvo a su nombre hasta hace poco. Me dejé caer en la silla, sintiendo que las piernas me fallaban. Oh, Dios mío. Lo habían hecho. Realmente lo habían hecho. Vendí esa casa hace 10 días, dije, mi voz temblando. ¿Qué fue lo que hicieron? Señorita, según el informe del propietario, el señor Cárdenas, él llegó a su casa anoche alrededor de las 10 y encontró las luces encendidas. Al entrar, descubrió a sus padres en medio de su sala de estar. Estaban causando daños significativos. ¿Daños significativos? Repetí, la palabra sonaba inadecuada. Rompieron los muebles con un bate de béisbol que traían consigo. Destrozaron los televisores. Quebraron las ventanas. Y usaron pintura en aerosol para vandalizar las paredes. El señor Cárdenas nos informó que una de las paredes de la sala ahora tiene la palabra, traidora, pintada en letras rojas y enormes. La imagen mental fue tan vívida que sentí náuseas. No estaban destruyendo los muebles del señor Cárdenas. En sus mentes, estaban destruyendo mis cosas. Estaban destruyendo mi vida. Era su venganza. Su castigo por mi desobediencia. Ellos pensaban que la casa seguía siendo mía, murmuré, más para mí que para el oficial. Eso es lo que declararon, sí. Dijeron algo sobre una disputa familiar. Que usted les había hecho algo terrible y que estaban recuperando lo que era suyo. Francamente, su historia era bastante incoherente. Estaban muy alterados. Oficial, dije, mi mente corriendo a toda velocidad, conectando los puntos. Mis padres me han estado acosando durante las últimas semanas. Exigiéndome que vendiera esa casa para darles el dinero. Me negué. Vinieron a mi casa, me gritaron en la calle. Tuve que llamar a la policía. Por eso vendí la casa tan rápido, para escapar de ellos. El oficial Ramos se quedó en silencio por un momento. Eso le da mucho contexto a la situación, señorita. Le agradezco la información. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, el señor Cárdenas está, como puede imaginar, extremadamente molesto. Es un exmilitar. No es un hombre que se tome estas cosas a la ligera. Ya contactó a su abogado.
Sus padres enfrentan cargos criminales graves. Colgué el teléfono, mi mano temblando tanto que apenas pude colocarlo en el escritorio. Me quedé mirando la pared, la enormidad de lo que habían hecho cayendo sobre mí como una avalancha. Habían caído en su propia trampa. Una trampa que, sin saberlo, yo les había tendido. En su ciega y estúpida furia, habían cometido un error catastrófico. Un error que los destruiría. Y yo no sentía ni una pizca de lástima. Antes de que pudiera procesar completamente la noticia, mi teléfono sonó de nuevo. Era mi tía Adela. Su voz era un torrente de pánico. Renata. Por el amor de Dios. ¿Ya te enteraste? Es una catástrofe. Tu madre me llamó desde la cárcel. La cárcel, Renata. Tu padre también está allí. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada, tía, respondí, mi voz sorprendentemente calmada. Era la calma del ojo del huracán. ¿Cómo que nada? Son tus padres. Tienes que venir. Contratar un abogado. Hablar con ese señor. El señor al que le destrozaron la casa es un exmilitar, tía. Dudo que quiera hablar. Y ellos se metieron en esto solos. Que salgan solos. Pero, Renata, es que no entiendes. Lo hicieron por ti. Bueno, contra ti. Ay, no sé. Estaban furiosos porque te fuiste y no quisiste ayudar a Damián. Decían que te iban a dar una lección. Pues parece que la lección se las dieron a ellos, dije fríamente. Estaba a punto de terminar la llamada con mi tía cuando entró otra llamada. Un número desconocido. La rechacé. Volvió a sonar de inmediato. La rechacé de nuevo. A la tercera vez, contesté, harta. Bueno. Renata. La voz de mi madre, chillona y distorsionada por la mala calidad de la llamada desde la cárcel, taladró mi oído. Tienes que sacarnos de aquí. Gritó, sin preámbulos. No. El silencio al otro lado fue total. Podía sentir su incredulidad a través del teléfono. ¿Qué dijiste? Dije que no. No voy a sacarlos de ahí. Es tu culpa que estemos aquí. Chilló, su voz subiendo de octava. Y si hubieras vendido la casa como te dijimos, nada de esto habría pasado. Tú nos orillaste a esto. La lógica era tan retorcida, tan narcisista, que era casi impresionante. Me eché a reír. Una risa genuina, liberadora. ¿Mi culpa? Ustedes entran a la propiedad de un extraño, la destrozan como un par de vándalos, ¿y es mi culpa? Por favor, mamá. Ni tú te crees eso. Ese hombre va a presentar cargos. Nos va a hundir. Tienes que hablar con él. Explícale que fue un malentendido. Ofrécele dinero. El dinero de la casa. Dáselo a él. El dinero de la casa es mío. Y no voy a gastar ni un centavo en limpiar el desastre que ustedes hicieron. Somos tus padres. Sollozó, cambiando de táctica a la victimización. ¿Cómo puede ser tan cruel? Estamos en la cárcel. Un lugar horrible. Quizás un tiempo allí les dé la oportunidad de reflexionar sobre sus actos, sugerí, mi voz desprovista de toda emoción. Podía oír a mi padre gritando algo de fondo. Luego, la voz de mi madre volvió, ahora llena de veneno. Te vas a arrepentir de esto, Renata. Lo juro por Dios. Cuando salgamos de aquí, te vas a arrepentir de habernos dado la espalda. Y esa fue la última gota. La última pizca de compasión o de duda que podría haber albergado se evaporó en ese instante. Ni siquiera en la cárcel, enfrentando las consecuencias de sus propios crímenes, podían sentir remordimiento. Solo sentían rabia hacia mí por no haber sido su saco de boxeo, su cajero automático, su solución mágica. Mi calma se solidificó, convirtiéndose en algo tan duro y afilado como el diamante. Escúchame bien, mamá, porque esta es la última vez que tú y yo vamos a hablar, dije, mi voz tan baja y controlada que era más amenazante que cualquier grito. Ustedes eligieron a Damián. Eligieron la violencia.
Eligieron el crimen. Cada decisión que los llevó a esa celda fue suya. Yo no presenté cargos en su contra. El dueño de la casa que ustedes vandalizaron lo hizo. Ustedes crearon este desastre. Ahora, vivan con él. No esperé una respuesta. No quería oír ni sus súplicas ni sus maldiciones. Colgué el teléfono. Luego, abrí mi lista de contactos y bloqueé su número, el de mi tía, y cualquier otro número que pudiera ser un puente hacia ellos. El poder había cambiado de manos. Ya no era su víctima. Ya no era la niña asustada en la esquina. Ahora, ellos estaban en una jaula. Y yo, por primera vez en mi vida, era completamente libre. Las semanas que siguieron fueron una extraña mezcla de paz para mí y de caos para ellos. Iker y yo continuamos con nuestra vida en Monterrey, mientras que las noticias sobre la debacle de mi familia me llegaban a través de un único canal, mi tía Adela, quien me enviaba mensajes de texto a pesar de saber que no le respondería, actuando como una cronista reacia de la caída de su propia familia. El señor Cárdenas, fiel a su reputación, fue implacable. Contrató a una abogada, una mujer formidable llamada licenciada Varela, que se aseguró de que mis padres enfrentaran todo el peso de la ley. Ante la abrumadora evidencia, fueron atrapados en el acto, sus huellas por todas partes, sus rostros en las cámaras de seguridad que el señor Cárdenas tenía instaladas. El abogado de mis padres les aconsejó que aceptaran un acuerdo. No irían a la cárcel, pero el costo financiero sería devastador. Tenían que pagar la restitución total de los daños, los honorarios legales de la licenciada Varela y una considerable multa judicial. La suma total, según un mensaje de texto de mi tía, ascendía a casi 1,5 millones de pesos. No tenían el dinero. Su jubilación era modesta. Su único activo significativo era la casa familiar. La misma casa donde habían criado a sus hijos. La misma casa desde la que me habían expulsado. Y aquí vino la ironía más grande y poética de todas. Para evitar la prisión, mis padres tuvieron que hacer exactamente lo que me habían exigido a mí. Tuvieron que vender su casa. La noticia me llegó en un largo y lastimero mensaje de Adela. Me contó cómo tuvieron que aceptar la primera oferta que recibieron, muy por debajo del valor de mercado, por la urgencia. Me describió la humillación de tener que empacar los recuerdos de toda una vida. Pero la historia no terminó ahí. Mi tía, movida por una mezcla de curiosidad y un recién descubierto sentido de la justicia, decidió investigar la verdadera naturaleza de la deuda de Damián. Lo que descubrió fue el segundo y más cruel giro de la trama. Damián nunca le debió dinero a la mafia. No había prestamistas peligrosos. No había amenazas de muerte. La verdad era mucho más banal y patética. Había malversado fondos de una firma de inversiones legítima con la que se había asociado, y lo estaban demandando por fraude. La historia de los mafiosos fue una mentira calculada, un cuento de terror diseñado para sembrar el pánico en mis padres y maximizar la presión sobre mí. Les había mentido. Había manipulado a sus propios padres, llevándolos al borde de la ruina, todo para salvar su propio pellejo. Cuando mis padres se enteraron, después de haber vendido ya su casa y pagado la restitución, la confrontación, según Adela, fue apocalíptica. Pero al final, la dinámica de toda una vida se impuso. Después de los gritos y las lágrimas, perdonaron a su hijo de oro. Con el poco dinero que les quedó de la venta de la casa, después de pagarle al señor Cárdenas, hicieron lo impensable, se lo dieron a Damián para que pudiera llegar a un acuerdo en su demanda por fraude. El resultado final de toda esta saga fue una escena de una tragedia casi shakespeariana. Mis padres, ahora sin hogar, se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones alquilado por Damián. Los 4, mis padres, Damián y su prometida, que milagrosamente no lo había abandonado, vivían hacinados en un espacio que era más pequeño que mi antigua sala de estar. Leí el último mensaje de Adela y apagué el teléfono. Habían cosechado exactamente lo que habían sembrado. Su favoritismo ciego, su sentido de derecho, su crueldad, todo se había vuelto en su contra, dejándolo sin nada. Habían sacrificado a su hija por su hijo, y al final, los había perdido a ambos, junto con todo lo demás. La justicia, a veces, no es ciega.
A veces, tiene un sentido del humor muy, muy oscuro. Mientras el mundo de mi familia se desmoronaba, el mío florecía. La vida con Iker era todo lo que nunca supe que necesitaba. Era fácil, cómoda, llena de risas y respeto mutuo. El contraste con mi vida anterior era tan marcado que a veces me sentía como si hubiera renacido en una realidad diferente. Una tarde de domingo, después de meses de búsqueda, encontramos un pequeño terreno en las afueras de Monterrey. Tenía una vista espectacular de las montañas y un viejo roble en el centro. Era perfecto. Podríamos construir aquí, dijo Iker, rodeándome con sus brazos por la cintura mientras mirábamos el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura. Una casa desde cero. Nuestra casa. La idea me llenó de una emoción que pensé que nunca volvería a sentir por un hogar. Construir algo nuevo, sin los fantasmas del pasado. Un verdadero santuario, esta vez para los dos. Me encantaría, susurré, apoyando mi cabeza en su hombro. Nos quedamos allí, en silencio, viendo cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo. La paz era absoluta. Fue entonces cuando Iker se arrodilló. Mi corazón se detuvo. Lo miré, y en sus ojos vi un futuro que nunca me había atrevido a soñar. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro, un anillo sencillo y elegante brillaba bajo la luz del crepúsculo. Renata, comenzó, su voz llena de una emoción profunda y sincera. Eres la mujer más fuerte, inteligente y valiente que he conocido. Has pasado por el infierno y has salido del otro lado, no amargada, sino más compasiva y más fuerte. Has construido tu propia felicidad, y lo único que quiero en este mundo es ser parte de ella. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran de dolor, ni de rabia, ni de humillación. Eran lágrimas de pura y abrumadora felicidad. Sí, logré decir entre sollozos. Sí, por supuesto que sí. Me puso el anillo en el dedo, y encajaba a la perfección. Nos besamos, un beso que sellaba el pasado y daba la bienvenida a un futuro lleno de promesas. Unos días después, recibí un último mensaje de mi tía Adela. Era una captura de pantalla de un largo texto de mi madre. En él, mi madre hablaba de su arrepentimiento, de cómo se habían equivocado, de cómo extrañaban a su hija. Decía que Damián también estaba arrepentido. Suplicaba una oportunidad para hablar, para disculparse, para intentar reconstruir lo que habían roto. Miré el mensaje durante un largo rato. Analicé cada palabra. Pero no sentí nada. Ni compasión, ni rabia, ni siquiera interés. Era como leer una historia sobre personas desconocidas. Le mostré el mensaje a Iker. Él lo leyó y me miró, esperando mi reacción. ¿Qué vas a hacer?, preguntó suavemente. Tomé mi teléfono. Borré el mensaje. Luego, borré la conversación con mi tía Adela y, finalmente, bloqueé su número. Nada, respondí, sintiendo una ligereza final, como si hubiera soltado el último gramo de peso que cargaba. No voy a hacer nada. Iker sonrió y me besó la frente. Sabía que había tomado la decisión correcta. Mi familia había tenido su oportunidad. Muchas oportunidades, de hecho. Ahora, mi oportunidad era mía. Y no pensaba desperdiciarla. A veces, por la noche, cuando el silencio es profundo, pienso en ellos. Me pregunto cómo serán sus vidas, hacinados en ese pequeño apartamento, atrapados en la red de sus propias decisiones. Pero el pensamiento es fugaz, como una nube que pasa rápidamente por el cielo. Ya no me causa dolor. He aprendido que la palabra, familia, es un título que se gana, no un derecho de nacimiento. Se gana con amor, con apoyo, con respeto incondicional. Se gana estando ahí en los malos momentos, no solo apareciendo para crearlos. Mis padres y mi hermano renunciaron a ese título hace mucho tiempo. Mi familia, ahora, es el hombre que duerme a mi lado cada noche. Es la promesa de la casa que construiremos juntos bajo la sombra de un viejo roble. Es la paz que siento cada mañana cuando me despierto y veo las montañas por la ventana. Ellos eligieron su camino.
Un camino de favoritismo, codicia y autodestrucción. Yo elegí el mío. Un camino de autovaloración, límites saludables y, finalmente, de felicidad. Elegí mi paz por encima de su caos. Así que ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia hasta el final, ¿soy yo la mala en esta historia? Muchísimas gracias por haberme acompañado en este relato. Si esta historia te ha movido algo por dentro, te agradecería de corazón que le dieras un like al video, te suscribieras al canal y lo compartieras con alguien a quien creas que le puede interesar. Cada pequeña acción me ayuda a seguir trayéndoles más historias como esta. Y si de verdad están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.